¿Qué tal, amigos, amigas? Les saluda con mucho gusto Napoleón Glockner y les doy la más cordial bienvenida a Mirador Universitario, que dentro de la serie El terror cinematográfico nos mueve. Hoy vamos a hablar sobre ¿y eso qué significa? Pónganse cómodos y disfruten de este programa. Y para abordar este interesante tema, contamos con la presencia de 3 invitados. Caballeros, si me permiten, voy a empezar con la dama. Tenemos a la doctora Jessica Conejo Muñoz. Ella egresó en la licenciatura en Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Realizó la maestría en Historia del Arte en el campo de Conocimiento de Arte Contemporáneo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y el doctorado lo realizó en Ciencias Políticas y Sociales en la misma Facultad de Ciencias Políticas en la línea de estudios de cine. Desde el año 2010 es académica adscrita al Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación y, entre muchas otras actividades, cada año participa como organizadora y ponente en el Coloquio Universitario de Análisis Cinematográfico de la UNAM y actualmente lleva a cabo el proyecto de Estudios Audiovisuales Transdisciplinarios en la misma Facultad de Ciencias Políticas. Bienvenida. Muchas gracias. También nos acompaña nuevamente Jonathan Domínguez. Él tiene la maestría en antropología con la tesis La representación de la alegría de Amaranto en la identidad actual de Tulyehualco. Tiene también la licenciatura en comunicación en la misma Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entre otras actividades de carácter profesional, ha sido estratega de comercialización en Kitsune, asistente y colaborador de los proyectos de investigación La identidad en contextos de megadiversidad, también académico desde hace 11 años en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en el sistema escolarizado y en el sistema Universidad Abierta, y también algunas publicaciones que ha realizado como Retos de la Gestión Cultural de la Artesanía de la Alegría de Amaranto de Santiago Tulyehualco, entre otras. ¿Qué tal, Jonathan? Muchas gracias. Y por último, nos acompaña también en esta ocasión Adán Chávez Vázquez. ¿Qué tal, Adán? Él es egresado de la licenciatura en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana del plantel Xochimilco y pasante de la maestría en Filosofía y Letras y Medios de Comunicación del Instituto Salesiano de Estudios Superiores. Ha cursado el diplomado en Estética, Artes y Violencia en el Colegio de Saberes, Asociación Civil, y el diplomado en Mercadotecnia en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. En los últimos 20 años ha trabajado en la producción y contenidos de audiovisuales educativos en la SEP, la Secretaría de Educación Pública, y se ha desempeñado como docente a nivel licenciatura de la materia Tecnologías Educativas. También ha sido jurado de los premios Pantalla de Cristal en la categoría de cine mexicano. Pues vamos a empezar nuestra interesante charla, justamente considerando lo que en esta ocasión nos tiene aquí reunidos, ¿verdad? Pero antes de ello, les invito a ver justamente la siguiente cápsula. ¿Nos acompañan? Vamos a verla. Estás prendido a tu butaca, las manos te sudan y luchas por contener ese grito que te rasguña la garganta. Tus sentidos se agudizan, estás en estado de alerta y aún sigues viendo esas escenas de verdadero terror. Tu corazón late tan rápido que puedes escucharlo. La adrenalina va en aumento y sientes fascinación. El cine de terror nos permite sabernos no solo indefensos, sino también violentos y reconocer que el mal existe. Esa violencia visible nos transporta al dolor. Para algunos, la angustia y el miedo inducidos por las invitaciones de este género son sufrimiento puro, pero constantemente se asoma curiosidad, inquietud y un deseo que desencadena, aunque parezca extraño, altos niveles de alegría cuando compruebas que estás a salvo y que todo marcha, liberando la tensión y llegando a la tranquilidad. ¿Te ha pasado alguna vez? Regresamos a Mirador Universitario y vamos a empezar a hablar sobre lo que es el miedo. Y bueno, justamente dentro del tema general de este programa, que es el cine de terror,
El miedo, que digamos podríamos considerar como que es, como qué lo origina, cómo se vive, en fin, ¿qué es el miedo? Jonathan. Bueno, el miedo es una reacción orgánica, natural del ser humano, ¿no? Originada por el sistema límbico en el cerebro, en donde invita a generar adrenalina ante una situación de sobrevivencia. Entonces, es una reacción natural desde el ser humano, desde sus orígenes, ¿no? Eso es una condición básica de lo que es el miedo, ¿no? Ya. Y en ese sentido, las circunstancias, el contexto en el que se desenvuelve el ser humano, que es característico, ¿es nada más exclusivo del ser humano? ¿Los animales pueden sentir miedo? ¿Animales domésticos en ese sentido? Pues es una condición biológica de todo ser vivo. O sea, finalmente el hecho de estar en acto de sobrevivencia invita a que todo ser vivo, de acuerdo a su entorno, genere esa relación de drogas naturales, ¿no? Que es la adrenalina, para poder sobrevivir. Entonces, la mayor parte de experimentos que hacen alusión analógica al ser humano están implicados muchas veces en las reacciones naturales que tienen los animales, o sea, las condiciones bioquímicas. En esta parte del ser humano, de alguna manera, en esta relación de oxitocina y de la adrenalina, tiene que manejar este equilibrio precisamente para controlar sus emociones en todo momento. Hablando ya, ubicando esta sensación, emoción de lo que es el miedo en el cine de terror, digamos, la trama que puede llevar una película del género, esto genera este cambio de estado anímico en el espectador y que en ese sentido se deriva o se encamina a lo inesperado, a la violencia que se está representando, o a qué se refiere básicamente. Pues yo pienso que es una especie de dualidad. Yo pienso que cuando vemos una película de terror, primero está esto, entramos en la diégesis y como en cualquier película, pues nos involucramos con el mundo de la película. Entonces yo creo que es como una cosa dialéctica entre no saber qué es lo que va a pasar y que estás como en un estado de alerta. Yo creo que tiene que ver con lo que mencionaba Jonathan. Uh-huh. Y yo creo que eso se mezcla con una sensación de alivio cuando volvemos a pensar que pues es una ficción, ¿no? Aunque muchos seguimos teniendo miedo después de ver las películas, pero yo creo que es como esta mezcla de no saber qué es lo que va a pasar y estar alerta, pero a la vez alivio de que cuando ya pasó, entonces regresamos a pensar que solo es una película, ¿no? Yo pienso. Pensando, recuperando lo que comentaba Jonathan, el miedo es una reacción al peligro, ¿no? Y en el caso cuando vamos, es la manera en que la mente y el cuerpo reaccionan al peligro, es una sensación. En el caso de las películas de terror, creo que hay una predisposición, ¿no? De alguien que va a ver una película de terror, sabe que va a tener determinado tipo de sensaciones. De hecho, es a lo que vamos al cine, a tener sensaciones, ¿no? A emocionarnos. En el caso de las películas de terror, vamos a tener esta sensación de miedo, de intriga, de peligro, ¿no? Y si es posible, de aterrorizarnos, ¿no? De sobrellevar. El terror es un paso más allá del miedo. Okay. Lo comentaba Wes Craven en algún documental, ¿no? En cuanto a la idea que tiene del cine de terror. Y bueno, yo diría básicamente es eso. Vamos a tener esa sensación de miedo, terror, en un espacio seguro, ¿no? Ya. Hablando del miedo, y lo comentabas en un grado superior, viene el terror, y este terror genera pánico, es decir, el pánico ya sería un grado mayor a la sensación de miedo simplemente. Y otro aspecto es esta sensación de derrame de adrenalina con el miedo, el pánico, el terror, genera adicción. ¿Hay personas adictas? Sí, yo creo que sí, claro. O sea, de hecho, yo además de esta parte de la fogata, o sea, el cine también se ha visto como la parte de la ensoñación. Apagan las luces y es todo el proceso como de sueño. Y el cine, o sea, como nace de los Nickelodeons,
donde este espectáculo, ¿no?, nos trata de emocionar. Y hay gente que es adicta a ir a los juegos mecánicos, ¿no? Sentir que el estómago se lo vomita. Exactamente, y eso sí es una adicción. Es una adicción, ya. Bien, vamos a ver y escuchar un sondeo de opinión de algunos televidentes y regresamos. No se vayan. Supongo que es porque pues te quedas con las sensaciones que ves en la película. Entonces, supongo que, o sea, inconscientemente las interiorizas y te quedas como con la sensación de terror. Pues porque estuvo muy buena la trama de la película y los puntos donde menos te esperas que te va a espantar es cuando te espanta, entonces como que esas escenas se quedan así marcadas y es lo que hace que dé miedo en una película. Pues supongo como que toda la película va de improviso y así, entonces como que te queda eso en la mente, se te queda grabado como las escenas y todo, sí son muy impactantes, si no pues se te pasa. Bueno, más que nada por la percepción que tienes o algunos miedos que llegas a tener y obviamente sí es con, bueno, tu mente juega un papel muy importante, pienso que eso es lo que tenemos influenciado, ¿no?, en esta cultura, nosotros, los mexicanos. Porque son cosas que, bueno, las películas de terror que yo veo lo dicen que están basadas en hechos reales, entonces pienso que son cosas que me pueden pasar a mí, por ejemplo, asesinatos y todo eso. Entonces, cuando salgo, sí te quedas con ese, y si me pasa a mí, entonces, pues sí, por eso me da miedo después de verlas. Por las sensaciones que causa la película, por ejemplo, si te da mucho miedo los fantasmas, o sea, sientes que te van a aparecer después o algo así. Sí, porque muchas veces nuestros miedos solo se quedan en nuestra cabeza. Por ejemplo, las personas que saben dibujar y todo eso lo pueden externar, pero ahorita con las películas, en especial con los efectos especiales, sí hay miedos que al ser muy abstractos podrían ser cualquier cosa y tal vez puedas identificar los tuyos con los que salen en esas películas, entonces sí. Pues yo que no soy muy miedoso, creo que no, pero supongo que algo debe de influir. Pues yo digo que sí, ¿no? Porque, pues no sé, igual y son como miedos que sabes que pues te pueden pasar de alguna manera, no sé. Como que son muy reales en las películas, ¿no? Los plasman muy reales y dices, no manches, igual y me pasa. Bueno, en lo particular pienso que no, porque, bueno, una cosa es como decías en la película, los terrores que aparecen en la película y unas cosas son los temores que son en nuestra vida propia, que son muy diferentes, ¿no? Pueden ser diferentes a la percepción de la vida. Sí, cuando a las demás personas... Sí, algo. Sí, yo creo que sí. No, a mí no. No, porque luego yo las veo y sí me tapo los ojos. No me hace sentir para nada valiente, no me gustan porque me da mucho miedo. Entonces no me hace sentir para nada valiente. No. Porque pues al final es algo que en mi perspectiva no existe. O bueno, en el terror como hablando de fantasmas y cosas así, pues no siento que sea como real. Sé que algunas personas pueden tener alguna fobia acerca de este tipo de películas, pero bueno, hoy en día más que nada creo que el ser valiente es pues afrontar la vida, ¿no? Regresamos, amigos, amigas, a Mirador Universitario y hoy sobre el ciclo de cine de terror hablamos. ¿Y eso qué significa? Hay dos aspectos fundamentales dentro de lo que se puede desarrollar en el género de terror en el cine y que es, por un lado, el contexto en que se desarrolla la trama y el simbolismo que se representan. ¿Qué hay en relación a lo primero, en cuanto al contexto en donde se realiza justamente esta trama o se desarrolla el género? Jessica. No solamente el género de terror, sino cualquier género del cine, pues siempre está dialogando con su contexto presente, digamos, pero creo que particularmente lo que pasa en el cine de terror, bueno, al menos en muchas películas, es que pues tienen que también ir retomando, pues digamos, los miedos reales que existen en la sociedad y pues eso convertirlo en algo que pueda funcionar dentro del género, ¿no? Yo recuerdo cuando fue todo este boom del
J-horror, de las películas de terror japonesas a finales de los 90, había esta especie de tecnofobia, que eran los instrumentos técnicos los que participaban directamente de la construcción de la narrativa. Entonces yo creo pues que eso tiene que ver con que pues la sociedad está empezando a estar altamente tecnologizada, entonces pues realmente al no saber qué va a pasar con eso en un futuro, pues lo convertimos en esta incertidumbre que yo creo que funciona en el género. O por ejemplo, en las películas de zombies, tenía una alumna que estaba haciendo su tesis sobre cine de zombies y ella justo analizaba cómo fenómenos que pasaban en la realidad pues eran retomados por el género de los zombies para convertirlo en la amenaza, ¿no? Entonces ella hablaba de cuando pasó lo del Anthrax, por ejemplo, de las armas biológicas. Entonces eso pues lo rescata el cine para convertirlo en elemento principal de la narrativa, pues porque finalmente tiene que sostener una relación con los espectadores y que los espectadores puedan participar de esa dinámica. Entonces yo creo que el contexto siempre está ahí presente en las películas. Uh-huh. Bueno, y un dato interesante que a mí me gustaría compartir es que en el contexto mundial, el cine de terror, donde el país donde más se consume es en México. ¿Ah, sí? Es en México, sí. O sea, está México de acuerdo con el American Film Market. Ah. México ocupa el primer lugar, seguido por Corea del Sur, Rusia, Estados Unidos y Canadá. A ver, ese dato es muy interesante. ¿Y a qué crees que se deba o a qué situación de contexto responde que ocupemos el primer lugar? Bueno, una posible respuesta, creo, es las características mismas de la población, ¿no? En México. Digo, ¿a qué me refiero? Bueno, ¿porque sigue viva la Llorona? ¿Porque? Sí. No, yo me iría a dos datos y lo compartiría con un par de investigaciones, ¿no? Uno es que si bien por una parte tenemos una sociedad que en los últimos 100 años ha tenido una formación positivista, ¿no? O sea, es decir, colocando, ¿no?, a la ciencia, ¿no?, como dándole respuesta, ¿no?, a muchas de las explicaciones, ¿no?, de las preguntas, ¿no? Por otra parte, digo, aún conserva muchas de las creencias rasgos animistas. Sí, digo, lo metafísico, ¿no?, lo religioso, ¿no?, está ahí presente, ¿no? Digo, comparto las dos investigaciones, ¿no?, o los resultados de estos dos trabajos. Por una parte, en una encuesta que realizó la empresa 3M a nivel global, en términos generales, la idea de ciencia en el mundo no está tan valorada, ¿no?, como en el caso de México. En México, 9 de cada 10 personas tienen mucha esperanza, ¿no?, en el tema de la ciencia, ¿no?, respecto al futuro, ¿no? Es un dato importante. Digo, 3M lo ubica como un área de oportunidad, ¿no?, México, ¿no? Y una investigación más es realizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de 2015, en el que donde se llama Los Mexicanos Vistos por Sí Mismos, ¿no? Y en donde, digo, los resultados respecto a la encuesta es más allá del 50% de los mexicanos tiene creencias religiosas, cree en Dios, ¿no? En la Virgen de Guadalupe. Por supuesto. En el caso, 7 de cada 10 mexicanos encuestados ubica a la Virgen de Guadalupe como un símbolo, ¿no?, nacional. Cree en la suerte, ¿no? Un dato, digo, que lo complementa es que solamente 4 de cada 10 encuestados que tienen formación superior, solamente 4 de cada 10 son escépticos respecto a la religión, ¿no? O sea, 6 de cada 10 lo tienen ahí presente, ¿no? Entonces, yo creo que es esta mezcla de las características de los mexicanos en términos generales, es así, tiene estas creencias. Y a la hora de que realiza este tipo de consumos, digo, es una posible respuesta, pues se emociona más, ¿no? Hace eso más posible, ¿no?
ejemplo, creo, y que tiene que ver con esto mismo del mercado, es que una de las franquicias más importantes de cine de terror, que es la de Conjuro, ¿no? Sacó la película de La Llorona recientemente, ¿no? Y que es parte de su universo, ¿no? Entonces, esa es una posible respuesta, ¿no? Yeah. En este sentido, se conjuga justamente el contexto con lo simbólico y que el mexicano somos seres mágicos, o creemos en ello, pues nos sentimos más bien. ¿O qué pasa ahí con lo simbólico, la relación del terror y como género cinematográfico con lo simbólico? De hecho, es un fenómeno circular el contexto y el símbolo, ¿no? El símbolo está determinado por significaciones que tienen que ver con la cultura y un concepto generalizado por la cultura, en donde atribuimos ciertas cualidades a ciertos objetos y los podemos entender. Entonces, en esta vía, si bien la literatura romántica dio mucha forma al expresionismo alemán, por ejemplo, en el cine mexicano se tuvo que adaptar mucho esa visión. O sea, la película de La Llorona de 1933 de Peón. Que me decías antes de entrar al programa que es la primera. Sí, es la primera película de terror mexicana. No pegó mucho. Después llega la de Bustillo Oros de Dos monjes y de Fuentes, la del Fantasma del Convento, que tienen toda esta dinámica simbólica dentro del fenómeno cultural ya de la idiosincrasia religiosa, ¿no? Cristiana, pero con los elementos animistas alrededor de nuestra cultura. E incluso, por ejemplo, la película del 57 de El Vampiro, es una adaptación de Drácula, pero dentro del contexto. Entonces tiene que ser adaptado en esta misma dinámica los símbolos respecto del contexto, porque si no, pues habría una digresión en el desfase. Lo que menciona la doctora precisamente con estas películas orientales que llegaron en los 90s, lo que nos permite a nosotros entender con una gran conexión este tipo de películas son las raíces a lo mejor mesoamericanas que como los sintoístas, ¿no? O sea, nosotros le damos valor a muchas cosas inanimadas, ¿no? O que están alrededor de nuestra cosmovisión, como la cultura de los santos o incluso podría incluso decir que, por ejemplo, toda la cultura de los luchadores, ¿no? El santo y hasta podríamos indagar que ahí a lo mejor hay hasta conexiones con los nahuales, ¿no? O el nahualismo, ¿no? De la gente que absorbe poderes, ¿no? Y están luchando con otras entidades. Claro que es muy particular del contexto. Entonces, los símbolos son circulares. Por un lado, retomamos elementos de cada mitología, pero también generamos otros, ¿no? O sea, lo mismo ha sido en Japón. El Godzilla es una respuesta del miedo de la segunda... ¿Ese es Godzilla? Sí. Ahí lo tenemos. O sea, el miedo de Hiroshima se transforma en un monstruo y ahora es un símbolo nacional, ¿no? Es interesante, ¿no? Hablando en ese sentido, ¿cuáles serían nuestros símbolos mexicanos nacionales representativos justamente de todo esto que hablamos en relación al significado que se da a estos elementos de terror? ¿Cuáles podríamos? Pues yo creo que, por ejemplo, ahora que mencionaban la Llorona, yo creo que también los mexicanos compartimos un poco esta cuestión con los japoneses, y yo pienso que gran parte del mundo, con esta figura de la mujer que no, digamos, que no se ajusta a una norma, ¿no? Entonces está como esta historia aquí en México de que la Llorona tal vez es la Malinche, entonces tenemos como heredado esto de que la Malinche pues de cierta forma nos traicionó, ¿no? Nos traicionó, entonces pues es una mujer mala, ¿no? Que no se ajustó a ciertos esquemas y entonces como que le atribuimos esas características negativas a la figura femenina, ¿no? Y pues lo mismo pasa en Japón, justamente este fantasma femenino que a partir de Ringu, ¿no? y de muchas otras, que es esta mujer pues, vestida de blanco con el cabello lacio, largo, que le cubre la cara, pues es una simbolización de que así representan los japoneses a la mujer malvada, a la mujer que da miedo, porque tradicionalmente pues la mujer
ajustada a las normas, pues tenía el cabello recogido, muy bien peinadita, ¿no? Como las vemos a veces en las películas de geishas. Entonces ponerle a la mujer este cabello suelto, pues es como de alguna manera cubriéndole el rostro, es decirnos como que esta mujer que pues no se ajusta al esquema, que es malvada, pues tiene estas características demoníacas, fantasmales, y eso es un poco diferente a pues grandes monstruos de la tradición pues, más europea como Frankenstein o como pues el mismo Drácula, ¿no? Bien, vamos a hacer una pausa, amigos y amigas, y regresamos. No se vayan. ¿Quién les da más miedo, Godzilla o yo? Ñaca, ñaca. ¿Este personaje qué? Es todo un símbolo. Es un símbolo japonés realmente, ¿no? Ahora pues, los derechos lo tiene la Toho, pero realmente simboliza todo este proceso de la posguerra, donde pues por el miedo después de la bomba atómica, ¿no? El monstruo Gojira, ¿no? Pues obviamente adquiere los poderes, ¿no? Por la radiación y crece, ¿no? Después se ha convertido en todo un subgénero dentro de la cultura de los mechas, ¿no? En Japón, donde ya después ya incluyen otro tipo de monstruos, etcétera, y también contra robots, etcétera, pero realmente tiene que ver todo una representación del contexto y el símbolo hacia adelante, ¿no? Cómo se genera este producto, y es un personaje muy querido dentro de la cultura japonesa. Godzilla, y que universalmente se ha adoptado, ¿no? Claro. Yo creo que metafóricamente podríamos tener también Godzillas en el ámbito político, sobre todo en el ámbito político. Un Godzilla político, ¿quién sería? Al norte de México. Hablando de justamente estos estereotipos o prototipos o ejemplos, ¿no? En cuanto a monstruos, zombies, qué sé yo, personajes que han caracterizado y se han contextualizado dentro del género del cine de terror a nivel mundial y en México. ¿Estos personajes, estos elementos moldean o llegan a, digamos, llevar un rumbo las conductas del espectador? Así se sigue, digamos, un tipo de conducta que sea relacionada con el tipo de personaje. Mi caso personal. Digo, yo cuando era niño, tenía 4 años, me identifiqué con Superman, ¿no? Y nadie me dijo que el tipo no volaba, ¿no? Entonces yo de niño me amarré una toalla en la espalda y me aventé del sillón al vacío. Me descalabré y 5 puntos, en fin. ¿Por qué? Porque, bueno, hay una identidad con ese superhéroe. Hablando de los personajes del género de terror, ¿hay alguien que dé rienda suelta a sus ansias de asesino, de... Sí, bueno, creo que aquí hay un fenómeno muy polémico, sobre todo la cultura de los medios, ¿no? Y si generan violencia y si generan... Sí, refuerzan una conducta. Ajá, y refuerzan una conducta que yo realmente no soy partidario de Sartori. O sea, realmente es una lectura que ha dañado más al análisis de los medios, ¿no? Me voy más por una lectura de Yuri Lotman sobre cómo las conductas están alrededor de una semiósfera o alrededor de muchos signos. Y entonces el cambio de conducta debe de ser predispuesta antes de ver el programa susodicho, ¿no? Entonces, es cierto que en el cine de terror está el subgénero de los asesinos seriales, ¿no? Y hay casos, ¿no? John Wayne Gacy, Ted Bundy, etcétera, que han motivado obviamente a los grandes personajes como Aníbal Lecter, eso, etcétera, ¿no? Lecter, sí. Y en esta cuestión, ¿no? Pues uno dice, si yo voy a ver una película de asesinos seriales, ¿me voy a volver asesino serial? Creo que ahí el fenómeno tiene que implicar no la relación de exposición al medio o a la pantalla o al discurso, sino preguntarnos cuál es nuestra relación o nuestro vínculo social natural alrededor de nosotros, nuestros otros elementos simbólicos y sígnicos de calidad humana.
Porque obviamente si no tenemos otra guía, pues obviamente sí van a haber conductas circulares en esa parte, pero no está motivada por un medio o la exposición de una película. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que hacernos la pregunta precisamente de cuál es nuestro fenómeno social alrededor de nuestro contexto, para precisamente que esto no influya en repetir, como se dice luego también en las películas, los copycats, ¿no? Como si hubiera, yo quiero hacer ahora un asesino serial, o por ejemplo lo que pasó cuando se estrenó, creo que una película de Batman, que una persona se vistió del Joker y fue a balacear un cine, y que bueno, eso creo que esas tesis, ¿no? Ya están un poco demostradas por ejemplo, con la idea de los documentales de Michael Moore, donde precisamente la exposición de los filmes más bien está determinada precisamente por otros factores de contexto. Incluso Edward Gein, que es el personaje con el que está inspirado el personaje de Psicosis, pues vivía en una sociedad totalmente moralista, etcétera, ¿no? Entonces se ha determinado que los asesinos seriales viven a veces en contextos totalmente de opresión cultural y moralista, ¿no? Yo creo que justamente eso que dijiste ahorita de bueno, no sé, tú dijiste opresión, pero yo voy a retomar otra palabra que es represión. Okay. Entonces yo creo que tanto la opresión como la represión. Yo creo que un poco el cine de terror y todo este cine gore como extra violento, o sea, también hay como otros estudiosos que dicen que gracias a que existen esos productos, entonces nosotros podemos seguir reprimiendo esos deseos de violencia y ese impulso de muerte, ¿no? Ese impulso asesino. Entonces que esa es como una manera de, pues, como liberar como ese impulso, y que es como, bueno, todos somos unos reprimidos, pero al ver esas películas como que eso es el único lugar donde esas cosas nos pueden producir cierto placer, ¿no? Una proyección, hay una proyección de uno en esa violencia, ¿no? Catarsis creo que ya es muy exagerado, pero como una proyección de toda esa... esos deseos. De todos esos deseos, exacto. Entonces, reprimidos. Así es como que al ir y ver todo eso, pues como que un poco liberamos ese impulso que tenemos. Posible. En el aspecto ya, digamos, de la producción y la cuestión mediática, el desarrollo de las nuevas tecnologías digitales en alguna forma y medida han contribuido al éxito de la producción cinematográfica de terror. Había un dato, que nos gustaría que nos compartiera, que tiene que complementaría de eso que nos comentabas de la parte digital. Yo viéndolo ampliamente, lo que nos compartías tú hace un rato respecto a por qué el consumo en México, ¿no?, del cine de terror es tan grande, tiene que ver con la piratería, ¿no? Ajá, exacto. Justo ayer estaba leyendo que incluso antes ya de esta época, ya que las películas ya circulan poco por DVDs, que ahora ya todos las bajan, porque yo no, de internet, que justo por la piratería en México por eso somos el país que más consume cine de terror. ¿Por la piratería? Por la piratería, y porque está menos regulado esta cuestión de bajar las películas de internet. O sea, ¿es la piratería la que ha generado ese mayor consumo y ese mayor gusto? Hay que tener presentes que actualmente el 99% del cine que se hace en digital, ¿no? Entonces, ya no se filman ni se graba. En celuloide, 35 milímetros. Y también eso bajó mucho los costos, y entonces se pueden producir más películas, y entonces... Ese es un dato. En cuestión de... Bueno, y recordar que el cine, los efectos. El cine es un objeto artificial, siempre lo ha sido, ¿no? Y siempre ha estado lleno de tecnología. El cine es posible gracias a la tecnología, en uno o en otro sentido. Si la pregunta se enfocara de manera particular a los efectos digitales, ¿no? Yo diría que sí están presentes, pero yo no diría que ha sido motivo que ha influenciado, ¿no?, el tema. Yo diría que sí están presentes en muchas de las películas. Dentro de las 10 películas que
que más han vendido boletos, que han generado dinero en el cine. Digo, está el de Soy Leyenda, que es una película de aventuras, ¿no? Y de terror también, ¿no? Tiene efectos digitales, ¿no? Diría que de parte del Conjuro hay algunos elementos que sí tienen algo de tecnología digital, pero creo que sí en el futuro va a estar mucho más presente, porque es una tecnología más. Aunque también yo creo que, está como toda esta, no sé si llamarla corriente o subgénero dentro del mismo terror, películas tipo La Bruja de Blair o Actividad Paranormal, o sea, que justo se basan en esta economía de recursos para asustar, ¿no? O sea, por ejemplo, esta idea de que realmente nunca vemos el monstruo, entonces pues nos ahorra toda esta parte de efectos especiales. Claro que hay un gran trabajo con el sonido, etcétera. Aunque mencionando ahorita que esta parte de La Bruja de Blair, sí se montó toda una campaña por medios de que supuestamente era un documental, ¿no? Sí, pero, o sea, eso es obviamente dentro del producto para que uno lo creyera, ¿no? Que bueno, no es la primera película, ¿no? En los años 30 en los años 20 la película de Haxan se presentaba como un documental y que era una oda como a la brujería, pero el fenómeno de La Bruja de Blair se somete precisamente al contacto de los correos electrónicos, hubo mucha mercadotecnia a nivel internet por el año 2000. Entonces, cuando ya surge esta idea de las notas que dicen sí fue real, etcétera, entonces ya la gente iba predispuesta para ir a ver la película. Entonces, de algún modo, sí hay, esa es una parte, como la parte de mercadotecnia, ¿no? Obviamente los efectos, pues obviamente se ven como lo evidente, ¿no? Pero sí ha habido también un fenómeno muy circular, sobre todo, lo decía en otra ocasión, que es el fenómeno de los videojuegos. Porque los videojuegos sí hacen esto de manera circular, porque bueno, está la cultura precisamente de los zombies, ¿no? Que después llega a los videojuegos, ¿no? Resident Evil, ¿no? O por ejemplo luego el videojuego de Silent Hill, ¿no? Y luego viene la película y que pues bueno, por X razones la mayor parte de cineastas que llegan a trabajar esos temas en películas no saben nada de videojuegos, por ejemplo, ¿no? O son muy malas las películas, ¿no? Bueno, el director de Mortal Kombat pues más o menos creo que más o menos era el que más o menos había entendido, pero pues la película también fue mala, pero digamos que en ese fenómeno circular el CGI ha tomado una parte importante, no solamente en la forma, sino en el contenido, ¿no? Regresamos a la parte del Nickelodeon, a la parte del espectáculo, y es en el fenómeno visual, apantállame, ¿no? Dame el espectáculo, sorpréndeme, ¿no? Y eso es algo que solamente a lo mejor los videojuegos lo mantienen, o sea, en términos de que, pues no me la creo, es una película, ¿no? Pero estás jugando el videojuego, te adentras en el personaje y ahí sí, entonces, de repente tú no conoces las variables del programa, ¿no? Donde te da la expectativa y dices, sí me espantó. Bien. Eso es algo interesante. Bien, vamos a hacer una pausa para ver una cápsula interesante de nuestro equipo de producción y regresamos. Estamos en Mirador Universitario, sigan con nosotros. Las criaturas deformes, monstruos gigantes, zombies, alienígenas, vampiros, experimentos científicos, entre otros, son parte de la enorme galería de presencias imaginarias, mitos y leyendas recuperadas por los cineastas, que sobrecogen al espíritu a través de la gran pantalla y una magnificada dimensión acústica. Estos seres son construcciones que compiten con lo crudo del día a día, en donde las noticias y lo real frecuentemente superan la ficción. Y es que el género cinematográfico del terror logra darle un sentido a nuestra realidad, ofreciendo un canal para que lo que nos aterroriza salga y dé pie al entretenimiento, la evasión y la reflexión. Amigos, amigas, regresamos a Mirador Universitario y continuamos con justamente el tema de esta serie, que es el terror cinematográfico nos mueve. Y hoy hablamos, ¿y eso qué significa en cuanto al simbolismo, el contexto, etcétera?
Hijo, es que el tiempo ya se vino encima, estamos por finalizar el programa, habría mucho de lo que poder hablar, diseccionar, desmenuzar en cuanto a el género de terror en la producción cinematográfica, pero algo que pues se ha comentado un poco así de manera leve, pero que sí podríamos considerar es de importancia, si el género, digamos, tiene una carga que haga en cuanto a que la violencia cotidiana se vea sublimada por el cine de terror, o el espectador sí llega a deslindar, digamos, lo que está viviendo en la sala, dentro de su casa, frente al televisor, y lo que sucede fuera de ello se da a nivel de violencia. Digo, no creo, ¿no? Digo, si bien hace unos minutos compartía Jessica el tema de qué tanto se proyecta, ¿no? Mucho de la violencia, ¿no? Dentro de las pantallas. Digo, creo que no solamente dentro del cine de terror, digo, que es uno de los elementos que puede compartirse. Creo que, una situación en tal o cual película llevada al extremo, a la muerte misma, ¿no? Al daño psicológico de un personaje, ocurre ahí en la pantalla, ¿no? O sea, eso, la violencia, delimitémoslo al tema que comentas, ¿no? Se acaba cuando salimos de la sala, ¿no? Termina cuando apagamos la tele, termina cuando cerramos los ojos incluso porque no queremos ver. Lo de los homicidios, los 10 homicidios diarios que ocurren. No, me parece que no, que el cine no hace eso. Digo, al contrario. Creo que en ocasiones hace visible temas, la violencia, una violencia presente en la sociedad y que parece que dejamos de largo, ¿no? Digo, temas como la violencia intrafamiliar, ¿no? En algunos casos, el tema del racismo, ¿no? Digo, ahorita la de Jordan Pelele, ¿no? Que la de Get Out, ¿no? Get Out, ¿no? Donde se habla el tema del racismo, las desigualdades sociales, el subgénero de zombies, ¿no? Como compartí hace un rato. Funciona muy bien para determinados directores para ubicar ciertos temas. Digo, el mismo Romero coloca temas en sus películas de zombies, está colocando constante temas ahí, ¿no? Entonces no creo que haga que sublima una apología de la violencia. Creo que no. Creo que el cine en general, y pues específicamente el género del terror, creo que no hace esto con el tema de la violencia. Ya. ¿Están de acuerdo? Sí. Yo creo que el cine, en general los productos culturales, pero sobre todo el cine, ahorita mencionaste que hace visibles temas, pero yo creo que el cine también participa en cómo nosotros nos representamos las cosas y cómo pues, la sociedad construye esto que ya hablamos de los símbolos y tal, ¿no? Entonces yo creo que por ejemplo, yo le dejo a veces a mis alumnos un ejercicio de que dibujen un monstruo y pues siempre retomamos cómo pues la mayoría el cine nos construye qué es lo monstruoso, ¿no? O sea, qué es lo diferente. Entonces, vuelvo a lo que ya decía antes, o sea, lo que se desvía de la norma, de lo que nosotros hemos como sociedad construido como lo normal. Lo correcto. Entonces, lo normal, lo correcto, pues yo creo que tenemos cierto rechazo. Y pues yo creo que a lo mejor no es que voy a salir de la película y voy a ir a matar a alguien, que no todas las películas de terror son tan violentas, ¿no? Pero creo que sí salimos pensando que si una persona tiene ciertas características, pues entonces hay que temerle, o es diferente, ¿no? O está pues fuera de los márgenes. El contexto. Entonces yo creo que en ese sentido, pues sí, el cine pues mueve ciertas cosas de cómo nosotros nos representamos o construimos la realidad, estereotipamos. Sí, y este ejercicio que mencionas, interesante, de que a tus alumnos los pongas a dibujar que representen un personaje de terror. ¿Haya habido quien se dibuje a sí mismo?
No, no, al contrario. Terrorífico. O sea, la mayoría dibujan cosas que pues que no son como ellos, ¿no? Así que solo tiene un ojo, ¿no? ¿Y por qué es eso? Pues porque los normales solo tenemos 2 ojos, o que es de un color, ¿no? Que pues es negro. Entonces, como digo, no por un tema racista, sino por el tema de lo oscuro, ¿no? Entonces asociamos, pues lo oscuro es como de la maldad, lo blanco es lo bueno, ¿no? Que eso es súper cultural porque no en todos los países es así, pero siempre dibujan cosas o que la mano tiene más o menos dedos o que tiene solo un pie, ¿no? Cosas así como que se desvía de lo normal. Entonces eso, pues ellos lo consideran como monstruos. Es que es interesante lo que preguntabas. O sea, cuando si uno se dibuja, pues uno trata de verse dentro de la lectura de la literatura dentro del otro, ¿no? Y dices, no, ese no soy yo, ¿no? Y como que, de hecho, obviamente en los cómics sucede mucho que a veces, es que está este villano, está este otro, está el Joker, etcétera, ¿no? Y dices, no, pues es que a lo mejor sí tengo como algún vínculo con pero no me quiero parecer a ¿no? Anda. Y hay un desarrollo más fino en ese tipo de personajes. Algo que nos regala el romanticismo dentro de la literatura es que nos confronta precisamente al proceso de la modernidad y al sujeto. Y entonces cuando uno está viendo una película de terror, precisamente está enarbolando precisamente ese discurso del sujeto frente al Estado moderno. El Estado moderno nos nubla. De hecho, no es gratuito que Drácula no se ubica en el contexto de la modernidad. Y el monstruo de Frankenstein no se ubica en una ciudad. Y eso deviene precisamente al fenómeno de los asesinos seriales, porque los asesinos seriales son como fantasmas. O sea, no los ves, pero solamente sabes de ellos por los asesinatos que hacen. Y entonces, el asesino serial lo que le da en la torre es al Estado, porque entonces vulnera a las minorías, ¿no? Mata a las prostitutas, lo que no quiere ver el Estado, mata a los estudiantes, otra población que no le interesa en términos de las nuevas sociedades capitalistas burguesas. Y entonces eso es lo que revela. Precisamente cuando uno ve la película de George R. Romero, pues sí entiende uno esa metáfora, ¿no? O esa parte de lo diferente. Bueno, cuando sale el cómic de la familia Addams, precisamente denosta precisamente a las personas que son diferentes, ¿no? Y ahí viene todo un proceso donde podemos reinterpretar estos elementos de sublimación, porque dice, pues, yo puedo reflexionar con una película, o por ejemplo ver este filme terrible de una película serbia, ¿no? Y al final uno termina pensando en el gore, pero precisamente porque el Estado permite que exista ese fenómeno real. Pues desgraciadamente nos tenemos que despedir. Les agradezco muchísimo. Jessica Conejo, Adán Chávez y Jonathan Domínguez por haber estado con nosotros. Amigos, amigas, esto fue Mirador Universitario. Les recordamos que la próxima semana, justamente dentro de este gran tema, el terror cinematográfico nos mueve, vamos a hablar sobre Yo no lo volvería a ver. Se despide de ustedes Napoleón Glockner en nombre de la CUAED y del SUAED de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Muchas gracias y hasta la próxima.